Hola, aquí te comparto un spoiler de Betfriend Series basados en el libro. Cuando el reloj marcaba las 5:30, los colegas del departamento comenzaron a abandonar la habitación uno por uno, dejándonos solo a mí, a Jade y a Mai, para continuar completando las tareas de Pikmin Kong. Mientras que los programadores como King todavía estaban sentados en sus sillas para el programa de prueba, en ese momento el teléfono que había dejado a un lado de repente vibró. No pude evitar poner los ojos en blanco. ¿No pagué la matrícula de Don Cao la semana pasada? Mamá, ¿por qué estoy llamando de nuevo? Presioné de mala gana el botón de respuesta, pero la voz del otro lado no era de mi madre. Hola, ¿usted es familiar de la señora Tida? Yo... Esta es una llamada del hospital. Su madre, Tida, se lastimó la pierna en un accidente automovilístico. Pido a la familia del paciente que venga al hospital. Cuando escuché que estaba herida, todo mi cuerpo se entumeció. Afortunadamente, el otro extremo del teléfono dijo que el accidente automovilístico no era grave, y mi corazón finalmente pudo relajarse, pero todavía tenía un miedo persistente. Está bien, iré lo antes posible. Después que terminé de hablar, colgué, me di la vuelta y presioné el botón guardar en el trabajo frente a mí. Luego, comencé a empacar cosas en la mesa y meterlas en mi mochila. ¿Qué pasa, Urea? Jade se envolvió hacia mí. Uea, mi mamá fue atropellada por un auto y ahora está en el hospital. Jade, ¿hablas en serio? No es grave, pero tengo que darme prisa y pagar las facturas médicas. Seguí empacando mis cosas con manos temblorosas y mi amigo frunció el ceño y me preguntó: «Entonces, ¿cómo llegarás ahí? ¿No manejaste hoy?» «Esperaría a que pase un taxi», le respondí. Jade respondió: «Deja que Mei te lleve. De esta manera no tienes que gastar dinero». Uea, está bien, me iré. Jade, los atascos de tráfico son realmente mortales en este momento. Si tomas un taxi, no sé cuánto costará. Vi a Jade emocionado tirando de la manga de Mei. Aunque Mei estaba muy confundido por las acciones de Jade, inmediatamente se puso de pie por cortesía. Mei, listo, estoy bien. Espera, yo te llevaré allí. Una voz profunda vino detrás de mí. La voz provenía del dueño del escritorio de atrás. Aikin apagó la computadora, tomó las llaves de su auto, luego se dio la vuelta y miró fijamente en silencio mientras se quedó quieto. King, no tienes que trabajar. Jade primero miró a la izquierda, luego a la derecha, notando que los dos nos miramos. King, si dejas que me lleve a Uea, ¿cómo irás tú a tu casa? King, deja que Mei se quede contigo, para que no tenga que ir a ningún lado. El hospital de la madre de Aiuea está cerca de mi casa y pasaré. Jade, pero... Tu trabajo aún no está terminado. Deja que Mei se quede y te ayude. Yo llevaré a Aiuea al hospital. El hombre alto interrumpió las palabras de Jade. Se acercó a mí y preguntó en un tono uniforme: ¿Vamos? Levanté la cara, miré a la otra persona y juzgué si estaría de acuerdo o no. Realmente no quiero estar más a solas con él, pero ahora es una emergencia. Bueno, por favor, le respondí amablemente. A pesar de que se ofreció a ayudarme esta vez, no quiero negarme groseramente a su amabilidad. Al menos puedo ahorrar algo de dinero para el taxi. Ah, y los dos no estaremos juntos hasta en la noche en la empresa, así que puedo aprovechar esta oportunidad para tratar de ser antiguo con él. Seguí al hombre alto y me paré en la esquina del ascensor. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, la atmósfera entre nosotros parecía aún más deprimente que antes. Básicamente, desde que entramos en el ascensor, ninguno de los dos habló, ni siquiera cuando King me llevó al hospital. Gracias por traerme aquí. Después de 1 hora y media, fui el primero en romper el silencio. Cuando el auto se detuvo frente al hospital, me desabroché el cinturón de seguridad. King, ¿quieres que te espere? Uea, está bien, puedo volver yo mismo. Sin mirar atrás, abro la puerta y salgo del auto. Corrí al mostrador de información de pacientes a toda prisa. La enfermera me dio el número de la sala de mi madre y me dijo que fuera allí. Le di las gracias y corrí a la sala. Cuando abrí la puerta de la sala, la primera frase que escuché de mi madre fue esta frase: ¿Es tan lento? Me sorprendió un poco y vi a la persona que me dio a luz tirada molesta en la cama del paciente.